de estos importantes medios. Efectivamente estábamos acudiendo a un llamado de la Contraloría General de la Nación en un seguimiento comunitario que tenía este proyecto. Entiendo que es la última mesa, el último informe, ya que el señor Contralor, el doctor Reinero Flechas, anunció que hará el respectivo informe con compulsación de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y es el deber ser por todas las irregularidades e inconsistencias, y que a la fecha no se ha podido determinar la suerte puntual de este contrato de obra. Pero ¿qué sugiere la Contraloría en el entendido en que pareciera que todo apunta a que hay que liquidar este contrato porque definitivamente pues no se rodó con suerte con un buen contratista? Lo que sugiere la Contraloría primero es recuperar los recursos, que son recursos públicos del Estado, pero que además pues para salvedad de la entidad ejecutora, para el municipio y para el proyecto, pues están amparados por una póliza que obviamente les correrán responsabilidades a todos los consorciados, tanto interventoría como obra, en lo que tiene que ver con los anticipos que les fueron desembolsados. En una parte a interventoría, que es el 50% del anticipo, y por otra parte al contrato de obra, que tiene 2.600 millones de pesos, que representa pues el 20-25%, puedo fallar en la precisión, del valor total autorizado como anticipo, que era el 50%. De 8.000 millones le giraron 2.600 millones. En eso es lo que sugiere y recomienda el señor Contralor, recuperar los recursos, y ya de acuerdo a las actuaciones a las que venga lugar desde lo jurídico, pues retomar, bien sea liquidando, que seguramente al 13 de julio podremos tomar esa determinación. ¿Por qué se liquida? Porque se vence ya el término de plazo de ejecución. Una vez se venza, pues se liquida porque ya es la terminación y se recuperan los recursos, y la idea es retomar porque el proyecto cuenta con los recursos. ¿Qué toma esa determinación usted como gerente de la empresa que contrata esta obra? Dependemos de la postura que dé primero interventoría, que es el que una vez se reinicie, o sea el 13 de julio que se vence la última suspensión que nos encontramos en este momento, tiene 10 días de tiempo de ejecución. Si el contratista de interventoría decide no continuar, porque ya se vence el término para efectos de hacer prórroga, pues se da terminación y las actuaciones que corresponden para recuperar los recursos a que haya lugar que sean desembolsados nuevamente o reintegrados a la entidad. En el hipotético caso de que la interventoría decida continuar, ¿se haría con el mismo contratista teniendo en cuenta que hay una serie de antecedentes que definitivamente lo catalogan como un mal contratista? Por ejemplo, invertir 2.800 millones de un anticipo en tumbar el centro de salud anterior y otras cosas que no era lo que se había contemplado. Bueno, con contratistas otro tratamiento. Primero, porque el contratista todavía, pues dependemos de una interventoría para reiniciar. Hay un presunto incumplimiento que es el que está requerido por interventoría frente al uso indebido del anticipo. ¿Qué quiere decir? Que no se encuentran reflejados en la obra porque pues tiene un 3% y a eso es lo que deben hacer los descargos. Se iniciaría un presunto incumplimiento en lo que el contratista tendrá que hacer los descargos. En lo que por informes se manifiesta interventoría es que fueron pagadas pólizas y estampillas, parte de la legalización del contrato antes de dar el acta de inicio en esa inversión, pero eso es lo que se entra ya a determinar y a revisar. Si eso no se supera, no se resuelve, pues se procederá ya a una actuación jurídica, a una siniestro del contrato, porque no sería caducidad. Pero la se dice que hubo varias retractaciones, una retractación allá en Trinidad en la reciente audiencia del contratista, y ahorita se conoce otra retractación de lo que dijo en Trinidad. Sí, mire, yo quiero dejar claridad. Esto ha sido muy frustrante para la entidad como ejecutora, y la verdad estamos afectando a nuestros usuarios y nosotros como entidad también en la prestación del servicio. Es un contrato de obra que debió enfocarse a construir, y infortunadamente por inconsistencias serias en las que se logró demostrar que hubo falencias desde la planeación y la formulación del proyecto, fue una obra que se enfocó a hacer ajustes y enderezar un proyecto.
eso realmente nos ha llevado a una serie de situaciones, entre ellas que nos encontramos con el pronunciamiento del contratista de decir 1 año y medio después, me retracto de lo que me comprometí en acta como soporte y justificación de la suspensión, en la que se comprometía a hacer ajustes que además entra dentro de las obligaciones contractuales tanto de interventoría como de obra. Eso no es tan así, y precisamente a ellos se les requirió nuevamente para que se manifestaran frente a ese pronunciamiento si era definitivo, porque pues han venido una serie de actividades que ellos siguen tramitando y ponen en duda la entidad, que es seguir con trámites en ENERCA, seguir presentando. Entonces es y no es, y es lo que estamos a espera de esa respuesta definitiva que se dé antes de el 13 de junio. Ya se venció el término y hoy acá en audiencia también se les requirió nuevamente confirmaran cuál era la posición de ellos. Gerente, pero el naufragio de este contrato parece inevitable y aquí hay que volver a arrancar de ceros. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Rexsalud arrancar nuevamente? Porque lo que se vivió el viernes en Trinidad fue un clamor de la gente, primero por liquidar este contrato y arrancar de ceros, pero segundo también por mejorar la prestación del servicio en el municipio de Trinidad, que en este momento se está prestando de manera remendada, de manera no como se venía presentando, no definitiva, sino temporal, en sitios no adecuados para este tipo de prestación de servicios de salud. Entonces aquí, ¿qué pasa con la comunidad que de todas maneras queda en la mitad de este forcejeo entre quienes entregaron mal los diseños, que es la raíz del problema, la selección de un contratista terriblemente desastroso y ahora la decisión de que esto tiene que paralizarse aquí y comenzar de nuevo? Sí, mire, en la inmediatez, ahorita la preocupación es porque se preste el servicio en las condiciones dignas, mientras se resuelve una situación, porque esto se da de demanda, se da de jurídico, se da de la parte de retomar, porque eso solo lo sabremos si finalmente el contratista decide retirar esos ajustes que tienen un tema intelectual, unos permisos intelectuales por las ingenierías quienes firman. Si no nos lo autorizan, no lo podríamos utilizar. Eso querría decir que se ha perdido todo ese año y medio en que se llevaron mesas y sellaron todos los componentes, se ha perdido el tiempo y habría que volverlo a ajustar, porque claramente el proyecto como se aprobó inicialmente es irrealizable, es inconstruible. Mientras eso sucede, ahorita lo inmediato, y ustedes tienen la razón y yo lo reconozco, porque en principio las contingencias cuando se construye son temporales y por eso se sobrepasa que no se preste en las condiciones máximas de habilitación de un servicio, pero aquí es incierto el tiempo, lo que era en 16 meses proyectado, que no sabemos si se va a 2 o 3 años quizás, y hay ya que pensar en la comunidad que está sufriendo realmente hacinamiento y en la misma prestación nuestra, porque estamos asumiendo también unos gastos mayores. Hoy nuestra secretaria de Salud hizo un anuncio importante y me decía, mire, gerente, nosotros en Almacén tenemos un depósito de unos campamentos que en época de COVID nos pueden servir para reforzar, traen aire acondicionado. Vamos a hacer la mesa. Ella quedó de hacer el inventario de qué se encuentra para nosotros ir allá en sitio donde lo podemos instalar, hospitales de campaña. Pero esa es una medida que tiende a favorecer la prestación del servicio, especialmente donde tenemos mayor dificultad, es en el área de urgencias, en el que yo les pido disculpas a la comunidad y soy consciente y reconozco que no es lo digno, hacemos bastantes esfuerzos, créame que esto ha sido muy desgastante en lo personal para mí y soy una persona pues también con una empatía que es ponerse uno del lado del paciente, del usuario cuando llega y que no se cuente con unas condiciones óptimas. Entonces vamos a trabajar en eso. Y en este tema, ¿no será que de pronto le sobró un poquito de empatía y le faltó autoridad para desde el primer momento haber dicho esto definitivamente no tiene otra salida que entrar por la vía de liquidación del contrato y pues ganarle tiempo a una situación que en este momento tiene que arrancar de cero y perder toda esta cantidad de tiempo? Mire, claro,
¿Qué pasa? Lo que pasa es que una vez, mire, ese contrato nunca debe haber tenido acta de inicio. Falló interventoría en el preconstructivo. ¿Cómo es posible que no se identifique en lo mínimo que el diseño no cabe en el lote? Cosas menores que se subsanaron, pero peor que en el tema estructural, pues tuviera tantas fallas que era exponer a un riesgo de que colapsara la edificación luego de construida. Hasta una falsedad se conoció de último momento también en una de las ingenierías. Además, eso nunca debió haberse dado acta de inicio. ¿Qué pasa? Una vez ya se adjudica y se hay unas obligaciones y unas responsabilidades frente a terceros, en este caso de un contratista, pues la entidad ya tienes que resolver y evitar un daño antijurídico, que son las posibles demandas por indemnización y daño a terceros, porque yo hubiera declarado la nulidad en el momento y hubiera liquidado el contratista, dice, ¿y a mí quién me responde? Por eso dentro de la ejecución se buscaba parte de la solución, era el ajuste, que uno no esperaba encontrarse con una irresponsabilidad, porque si bien es cierto, se demora en el ajuste, pero pues es que ya ha sido suficiente, y eso ha sido una bola de nieve que se ha llevado a la entidad, a los usuarios y a toda una comunidad. Doctora Damaris Abril, alcaldesa del municipio de Trinidad, con lo que se le suman no sé cuántas estaciones a este Vía Crucis. No es un Vía Crucis normal. ¿Cuántas Semanas Santas más podría estar Trinidad sin hospital? Así es. Bueno, cordial saludo a todos los medios de comunicación, a mi querido municipio y a todas las personas que nos siguen a través de estos importantes medios de comunicación. Y yo creo que ya todo Trinidad, hasta el departamento, conoce el problema de fondo, cuál es el problema de raíz por el cual no se ha dado la ejecución correcta a esta importante obra para Trinidad. Pero aquí el único perjudicado ha sido nuestros pacientes, los únicos perjudicados nuestros usuarios, que también agradezco al señor Contralor, al señor Reinero Flechas, al doctor, quien a través de las mesas técnicas, junto a interventoría, al contratista, a la gerente de Rexsalud, pues se han hecho los seguimientos, pero hoy ya se decide de que no se avanzó. Este tiempo prácticamente fue casi nulo, año y medio en mesas de trabajo, logrando subsanar esas observaciones o esas falencias con las cuales tenía el proyecto, y hoy estamos pagando los platos rotos nosotros como comunidadanos. Y pues también es un momento que hablábamos con la doctora Ladi, la gerente de Rexsalud, y la secretaria de Salud departamental, que agradezco la buena voluntad de fortalecer la prestación del servicio, porque este problema no se resuelve de la noche a la mañana. Yo agradezco también a la veeduría, que ha estado muy pendiente. Hoy nos acompañó la veeduría, el señor personero, los concejales, y este es un problema que nos debe de unir a buscar la solución. Y una de mis peticiones es muy respetuosa a la gerente de Rexsalud, a la doctora Ladi, de tomarse las decisiones, porque es que hoy le quedan únicamente 10 días a la interventoría, mes y 23 días al contratista, lo cual está diseñado para hacerse la obra en 16 meses. Entonces, las decisiones hay que tomarse de fondo, que esto conllevará a unos temas jurídicos, porque faltó responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría de poder cumplir con las obligaciones contractuales. Si hubiese habido armonía entre las partes, si hubiese habido voluntad, yo siempre digo que los problemas se hubiesen podido solucionar. Alcaldesa, ¿y cuál sería la propuesta de la misma administración para poder ir mitigando toda esta situación que se va presentando? Porque como usted lo señala, el usuario es el que va a ser el más perjudicado de todo. Nosotros lo que hemos pedido a Rexsalud con la prestación del servicio, hay un tema de donde se está prestando el servicio, que es la antigua casa COVID que se tenía en Trinidad. Entonces hay problemas de hacinamiento. Estamos ya hablando con la doctora Ladi, la otra semana tenemos una reunión para mirar, y ya con el apoyo de la Secretaría de Salud, cómo logramos de manera temporal pues adecuar un mejor espacio para poder garantizar los servicios y evitar el hacinamiento. Alcaldesa, la administración municipal de Trinidad hizo lo que tenía que hacer alrededor de esta situación. Es que aquí el municipio termina como víctima de unos diseños chambones entregados por la anterior administración a la ejecución de un contrato que, entre otras cosas, es para ejecutar una obra que tiene todas las revisiones del mundo. ¿Qué pasó con las instancias del Ministerio de Salud y demás que avalaron
esos diseños mal concebidos desde el principio? Efectivamente, hay que reconocerlo. Yo siempre digo que hay que reconocer los errores y la administración falló en la revisión técnica desde la planeación, desde la estructuración del proyecto como tal, porque algo tan simple que el área del proyecto es menor al diseño. Yo no puedo ir a construir donde el área es menor del diseño. Eso es una de las observaciones menores. Por eso digo que hay que reconocer los errores de la administración cuando en su momento no se tomó en cuenta la misma topografía, no se tuvieron en cuenta las normas sismorresistentes, quien le da la capacidad técnica para los estudios del proyecto. ¿Los diseños primero que la topografía? Es que inicialmente fue una de las primeras falencias que se detectaron, donde el área del proyecto, el área donde está el centro de salud, es menor o era menor al diseño construido, elaborado, y además no respetaba los paramentos que decía el EOT. El ingeniero Salomón, que era el gobernador anterior, dijo ahí en la reunión de reciente en Trinidad que no había que buscar culpables. De todas maneras hay culpables ahí con la alcaldía, el alcalde anterior por ese caso. Yo nuevamente lo reitero, que los problemas de fondo, y ya este es un problema que es conocido, que hubo mala planeación desde el inicio. Lo que ahorita estamos enfocados es como entidades buscar la solución a prestar un servicio a nuestros usuarios y también a garantizar y a vigilar que los recursos públicos pues no se desvíen. Eso es lo que debemos de buscar nosotros, y también que, si bien es cierto, si se liquida el contrato, se busque la manera de reiniciar el proceso de cero. Falencias muy graves que trataron de minimizarse con frases como, es que es una topografía mal hecha, eso eran unas jeringas ahí enterradas, y resulta que no, resulta que el rosario de falencias es mucho más grande y además bastante insalvables casi. Así es, porque es que no podemos decir que... Perdóneme, no, es que eso es algo muy mínimo, pero ese mínimo va a llevar a una magnitud. No es solamente la diferencia del área, unos problemas estructurales de la misma, el diseño de las zapatas, y eso, al modificar las zapatas pues lleva a modificar otros diseños, otros componentes, con el mismo componente hidráulico, el mismo componente eléctrico. Entonces no es una falla de forma, es algo de fondo o de mala planeación que tuvo desde el inicio el proyecto. ¿Faltó de contratista o hubo errores de la gobernación y de la alcaldía también? En cuanto a la ejecución de la obra, lo reitero y lo manifesté esta mañana en la mesa técnica, que faltó responsabilidad del contratista y de la interventoría de poder trabajar mancomunadamente y solucionar todas las falencias. Si hay voluntad de las dos partes, se subsana con voluntad, respondiendo a unas obligaciones contractuales que firmaron al momento de cuando se fue a adjudicar los contratos, tanto de obra como interventoría, que fueron adjudicados en el 2023. Doctora Ladino, estamos hablando de algo demasiado delicado, que es la salud de los miles de habitantes de un municipio. ¿Cuándo van a quedar establecidas esas mesas de trabajo con la Secretaría de Salud para empezar a evaluar esas opciones para fortalecer, para hacer más robusta esa oferta que en este momento es temporal para la prestación del servicio? Porque Dios no lo quiera, si llega a fallecer un paciente en el municipio de Trinidad, todo el mundo va a decir, pero con ese hospital chimbo que hay aquí, ¿por qué surge? Y me perdona la expresión, pero así es como la gente en Trinidad está viendo la situación en este momento. ¿Cuándo va a empezar a estudiarse y evaluarse esa ruta de hacer de lo temporal algo mucho más robusto mientras se abre paso esa solución definitiva que ya se dio, es definitivamente echar esto para atrás y arrancar de cero? Sí, las acciones deben ser inmediatas porque está en juego la salud de más de 15.000 habitantes del municipio de Trinidad Casanare. Sin embargo, nosotros pues hemos venido, en este momento nos encontramos con unas adecuaciones de ampliación, pero pues no serán suficientes. Dependemos de la doctora Tatiana, que a viernes nos tiene ya el inventario de qué contamos, y yo voy avanzando de posible área donde instalar, porque el problema es por espacio que no se cuenta. O sea, yo podría hacer ampliación, inversión para ampliar la infraestructura pública que es la casa COVID, el problema es que no se tiene esa área. Tengo que ir en sitio a identificar dónde podríamos instalar esas carpas de campamento en salud
porque eso es lo que no tenemos en este momento identificado. Pero la otra semana el compromiso es que en sitio, o sea, en el municipio de Trinidad, se desarrollará la mesa para poder determinar una intervención que va a ser prolongada. Usted tiene la razón, ya no puede decir uno es que es una contingencia y eso por 16 meses, no, ya llevamos más de 16 meses y hay que tratar con toda la seriedad y la responsabilidad una necesidad tan latente como es la salud de Trinidad. Doctora Ladi, ¿y cómo se podría también blindar la entidad? Porque si se llega a presentar esa contingencia con resultados negativos, vendrían demandas de todos lados. ¿Cómo blindarse en ese sentido también? Porque vendrían situaciones adversas. Sí, mire, indudablemente esto va a tener una acción de repetición. En su momento, acción de repetición es que tendrán que responder todos los que hicieron parte de todo el proceso, porque todo eso, sin lugar a dudas, está generando un daño a los usuarios, a la comunidad, pero eso ya se dará en su momento. Y nosotros en este momento es mitigar, y claro, porque la responsabilidad, un ejemplo, que la atención por haber hacinamiento no se pudo atender o la reacción inmediata frente a una urgencia de un infarto no se dio, sí, porque no hubo el espacio para instalar 3 camillas solo para 2. Eso es lo que tenemos que mitigar frente a una posible eventualidad. Entonces es reducir los riesgos y por eso es que también nuestro afán de poder resolver en sitio y es la preocupación permanente de toda la comunidad. Es algo que ni siquiera ahorita es lo inmediato. Ya lo de la obra, yo creo que la comunidad ya está más que consciente de que se va a demorar y va a tener muchas dificultades realmente, porque no sabemos si nos toca empezar de cero a hacer un nuevo proyecto y ahora los trámites en el municipio con la licencia de construcción, si hay una medida cautelar, que eso implicaría que sin licencia de construcción usted no puede empezar. ¿El nuevo proyecto sería con esos mismos diseños? No se puede, no se puede. Entonces dependemos de que el contratista se ratifique si lo que se pronunció se sigue manteniendo o efectivamente, que eso no es tan fácil de que él diga lo que yo dije ayer ya hoy no es. Sí, ya es. No, esto estamos hablando de una empresa seria, estamos hablando de una entidad seria y fue garante la misma Contraloría, porque eso no se hizo solo con las partes ejecutoras y las obligaciones de ellos, sino también ante los entes de control. ¿Qué mensaje le va a llevar usted entonces a la comunidad de Trinidad, alcaldesa? ¿Que sigan aguantando y se peguen de la Santísima Trinidad? No, tampoco. Yo creo que aquí y sé que es el sentir de toda la comunidad triniteña, es de buscar una solución a corto plazo y es de mejorar el servicio, y conozco de las capacidades de la doctora Ladi, que también está en sus manos de poder tomar las mejores decisiones ahorita el 13 de julio frente a la continuación del contrato, pues para liquidar, o tema de que se pueda con la misma responsabilidad de también que el contratista, con la seriedad, tanto el contratista como la interventoría, que retomen la obra. Y en un breve resumen, doctora Ladi, ¿qué nos puede contar de las otras 2 obras importantes de infraestructura hospitalaria que hay en este momento, que son Maní y Villanueva? Mire, yo en el 2 años y medio que llevo en esta importante entidad, he podido concluir que ha sido muy viciado los proyectos de infraestructura hospitalaria. Tan así que he podido concluir que estaban inicialmente con plazo de 16 meses y se terminaron construyendo en 3 y 4 años, casos como Monterrey, casos como Támara, que aún no se ha podido liquidar, casos como Sabana Larga, y viene y lo ratifica hoy un Trinidad, donde no pudieron resolver las 2 partes, interventoría y obra, y ha generado todo este eco y todo este impacto social. Pero también tenemos la misma situación con Villanueva, que al final nos dimos cuenta que el proyecto no quedó financiado, quedó diseñado, pero no se le garantizó el recurso, que le hacen falta aparentemente 12.000 millones de pesos para terminar la obra. O sea, ese es un vicio en la formulación de los proyectos, que venían todos estos en modalidad de donación. Entonces es preocupante, y en lo sucesivo hay que tener mucho cuidado de con quién dona, frente a la responsabilidad que se tiene. Donan los diseños para que les dejan el contrato por el afán de, como ya se iban en 2023 y era anunciar que dejaban contratado, pues lo hicieron a los chambones. Bueno, yo no podría decir eso, pero sí es... Sí, pero sí cuestiona uno cómo es posible que esté en diseño
pero financieramente no se le haya dejado el recurso, y de otra parte, pues que falten actividades, que no coincida el diseño de aires acondicionados con el eléctrico cuando van de la mano, de acuerdo a la carga de que se requiere, por ejemplo, energías que se hace el diseño eléctrico, y con eso nos hemos encontrado con todos los proyectos. Támara no se ha podido liquidar, ¿por qué? Por el mismo diseño eléctrico que no le expiden, porque son como 4 empresas certificadoras de RETIE, tienen el mismo vicio. Ave María Purísima.